Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy continuamos con la saga de mundiales de fútbol tocándole el turno a Italia 1934. Huelga aclarar que estos vídeos están narrados como si hubieran sido escritos al año de ocurrido el mundial salvo algunas excepciones. Bueno, sin más dilaciones, empecemos. Italia 1934. Tras el éxito de Uruguay 1930, más países se habían interesado por la organización del evento y por participar en él. Pero de todos, y luego de ver el furor de la final entre Argentina y Uruguay, sería el régimen fascista de Benito Mussolini el que vería la mayor oportunidad para aumentar su popularidad a través del calcio. Así que, con un presupuesto que ningún otro país europeo podía igualar, los italianos se adjudicaron la organización en 1932. Ello no fue impedimento para que se transformaran en el único país organizador de la historia que debió disputar eliminatorias, para asistir a su propio mundial, las cuales la Azzurra pasó sin problemas, tras vencer 4-0 en el San Siro a la selección de Grecia, a tan solo días de comenzar el mundial. Además, un total de 32 selecciones expresaron su intención de participar en el mundial, por lo que, justamente, se debió recurrir a eliminatorias. De ellas, clasificaron por primera vez a un mundial Alemania, Austria, Checoslovaquia, Egipto, Hungría, Italia, Holanda, España, Suecia y Suiza. Los grandes ausentes de esta edición serían Uruguay, el único campeón vigente que se negó a disputar el campeonato siguiente debido a la negativa italiana de acudir al Mundial de 1930, Yugoslavia, que había sido cuarta en el Mundial pasado, e Inglaterra, que continuaba su boicot hacia el torneo organizado por la FIFA. La fiesta comenzó el 27 de mayo, con la selección española eliminando sorpresivamente a Brasil con una victoria por 3-1. En tanto, Hungría se vio más complicada para despedir a Egipto con un 4-2, y Suiza apeaba a Holanda con un 3-2. En el Olímpico de Roma, entonces llamado Estadio del Partido Fascistas, se disputó la llave que enfrentó a los locales en contra de Estados Unidos, que clasificó 3 días antes a la cita. La efervescencia del público estaba, inevitablemente influenciada por la catarsis colectiva que el fascismo buscaba provocar, pero paradójicamente, este furor provocó que el fútbol terminara de cimentar su popularidad en Europa. En la cancha, los italianos, dirigidos por Vittorio Pozzo, golearon por 7-1, superando el récord establecido por Argentina y Uruguay en el Mundial pasado. Los subcampeones de la pasada edición, los argentinos, llevaron un equipo amateur a la cita y lo pagarían siendo eliminados por 3-2 ante Suecia. Pero quienes pondrían las primeras novedades tácticas en el torneo serían los centroeuropeos, que a su habilidad técnica le sumaban un nuevo sistema táctico en el que ocupaban 3 delanteros, pero lo hacían de tal manera que los defensores no supieran jamás a quién debían marcar ya que los delanteros no tenían posición fija. El Wunderteam austríaco fue uno de los pioneros de esta versión del fútbol total y en la primera ronda despachó a Francia por 3-2. Checoslovaquia, por su parte eliminaba a Rumanía con un 3-1 y Alemania goleaba por 5-2 a Bélgica. De esta manera, los 8 equipos que llegaban a los cuartos de final eran europeos. Así, comenzaron los cuartos de final con el primer partido de eliminación directa que terminó en empate ya que Italia no pudo superar a España en el primer partido. Se recurrió a un segundo y polémico encuentro en donde el arbitraje a favor de los italianos fue evidente. Al final, estos se impusieron por 1-0. En los otros encuentros de la llave de cuartos, el Wunderteam austríaco venció por 2-1 a los húngaros, mientras que Checoslovaquia apeó a Suiza con un apretado 3-2. Finalmente Alemania se impuso a Suecia por 2-1. Ya en semifinales, los austríacos sufrieron la terrible noticia de la lesión de su estrella, Matthias Sindelar, lo que llevó a que el entrenador de Austria confesara a Vittorio Pozzo que la semifinal estaba decidida de antemano. Y así fue, ya que Italia eliminó a Austria con un 2-1. En la otra semifinal, Checoslovaquia se encargó de Alemania con un claro 3-1. Y finalmente llegó el día de la final y del vencer o morir de Mussolini. El estadio del Partido Nacional Fascista. Con 80 minutos jugados, los checoslovacos ganaban por 1-0, pero los italianos lograron marcar el empate en el último minuto y luego agregaron otro gol en la prórroga para coronarse campeones del Mundial. La victoria de Italia en la Copa Mundial supuso un punto de inflexión para el fútbol italiano que había crecido mucho en los últimos años gracias al trabajo de Vittorio Pozzo, en el cargo desde 1929.
El seleccionador introdujo una nueva táctica, basado en el modelo de pirámide de la época de defensas, 3 mediocentros y 5 delanteros, por el que dejaba 2 centrales escalonados en el área, retrasaba la posición de los centrocampistas de banda y daba protagonismo en ataque a los interiores. El llamado método sentó las bases del fútbol defensivo actual, aunque aún no había nacido el catenaccio. Con esto, Italia sumó su primer título mundial, Checoslovaquia su primer vicecampeonato, Alemania su primer tercer lugar y Austria su primer cuarto lugar. Mientras que la mayor goleada del torneo, y de los mundiales hasta ese entonces fue el 7-1 de Italia sobre Estados Unidos, que fue el peor equipo del torneo y Austria la sensación del mismo.